Bienvenidos hoy a esta sesión de creatividad, cultura y sensibilidad. Hoy abordaremos el tema de la investigación. ¿Qué es investigar? Investigar supone un ir tras las huellas. Quien investiga hacia afuera también tiene una postura en ello. Entonces, investigar también depende de una intención. Investigar es ponerse como sujeto de preguntas en el mundo. En esta medida, entonces nosotros vamos a mirar cómo la creatividad aporta o cómo desde la creatividad se investiga. Entonces, para esto tendremos que decir que la investigación en términos científicos, la investigación como un asunto cual y cuantitativo, respectivo a las ciencias sociales y humanas, a las ciencias exactas y naturales, tienen un método, tienen unas herramientas, tienen metodología, tienen poblaciones objeto de estudio y uno puede entonces desde ellas observar, identificar, registrar, consignar, analizar, sistematizar, hacer síntesis y también propuestas o de un tema o de un problema. Estos temas y problemas se ven como hechos, como elementos, como fenómenos que no solo son naturales, sino que también son sociales, culturales. Hoy, entonces, enfrentamos en este momento de la historia nuevas maneras de aproximación a esos fenómenos y nos acercamos desde algunas maneras, como lo dije ya, tales como la Gestalt, la sinestesia, también está el storytelling, el diseño centrado en lo humano, el Living Lab, y entre otras tenemos una específica desde la colegiatura que se llama una ruta de las 4 R's. Esta es una propuesta que vamos a seguir entonces a lo largo del curso que tiene que ver con esa posibilidad de reconocer, revalorar, resignificar y recrear a sí mismo o al contexto. Entonces, los invito a que miremos la presentación para que vamos profundizando entonces en nuestro tema del día. Investigar entonces, como su etimología lo dice, es ir tras las huellas. Aquí, para uno intervenir de manera creativa el mundo, es necesario preguntarse, es necesario investigar. La investigación es transversal a nosotros en toda la historia de vida, en toda nuestra historia vital. Cuando nacemos, nos ponemos frente al seno de la madre, frente a la cobija, frente al juguete, frente al otro, frente al mundo, con una posibilidad de los sentidos para ir explorando y desde eso generamos aprendizajes. Eso es investigar. Entonces, aquí investigar es un asunto que es intrínseco al ser humano, pero también uno investiga extrínsecamente, investiga hacia afuera de sí. Dice Michel Foucault que a través de lo que un sujeto investiga hacia afuera, también va hacia adentro. Esto es un flujo, un ir y venir intra e inter, investigador, investigado. Esta investigación le permite a uno conjugar conocimientos, conocimientos que van desde los intuitivos hasta los experienciales y los científicos. En esa medida, no hay una sola forma de enfrentar proyectos de investigación. La vida en sí es un proceso de investigación que se fragmenta por proyectos de investigación. Nuestra vida laboral es un proyecto que investigamos día a día. Nuestra vida relacional también es un proyecto de investigación que día a día generamos observación, generamos síntesis, generamos nuevas propuestas. Entonces, la vida cotidiana es un ejercicio de investigación constante. La ruta entonces de la que les hablaba es una posibilidad primero para reconocer esas potencias humanas y los sentidos para investigar. En un segundo momento, la ruta nos permite revalorar la relación poiesis-tecné, es decir, es esa posibilidad de crear mundo, pero también desde unas herramientas
transformarlo. Aquí, la tercera posibilidad que nos ofrece es la de la resignificación. Es una dimensión responsable, es una dimensión de cocreación, de copertenencia individual y colectiva. Y finalmente, tenemos entonces la ruta de la recreación. Esa nos sirve para vivir la vida natural y la vida cultural desde una mirada distinta y desde una postura ética y moral distinta. Entonces, cuidar conscientemente del ecosistema es un ejercicio de investigación y también investigar exige que se cuide de manera consciente del sistema al que pertenece lo investigado y el investigador. Esto vendría a ser una suerte de encuentro donde el investigador no solo participa de su comunidad investigada, sino que coinvestiga, se hace uno con el otro también. Aquí esto nos muestra esta posibilidad del cuidado. En primera instancia, un cuidado de sí, al que se denomina desde la filosofía epimeleia. También nos muestra un cuidado de los otros que se denomina política, un cuidado de las cosas que se denomina ciencia y un ejercicio de cuidado de lo otro que se denomina mística. Entonces, cualquier investigación nos puede pasear por estas formas de cuidado. Así es que la investigación nos muestra una relación ético-estética, ética en términos de la búsqueda de la vida buena y estética en términos de lo sensible, del sentir y el ser sentido con eso que se investiga. Entonces, esta relación es investigador-investigado. Ahora, ¿cómo hacemos entonces desde la colegiatura estas aproximaciones desde una manera de investigación-creación? Esta investigación-creación la hemos denominado, para efectos particulares de nuestro recorrido creativo, ruta cartográfica. Entonces, un abordaje cartográfico implica un recorrido teórico, un recorrido de gestión y un recorrido de producción. Ese recorrido, como decíamos, hace que uno se introyecte, se interiorice para después de esa exploración, entonces empezar una observación más directa, una observación más neutra. Aquí entonces, estas son maneras académicos sensibles para uno hacer un ejercicio de pensarse, en clave de una observación del sí mismo y o del tema de interés. Eso está en la dimensión del reconocimiento. También nos permite un ejercicio del sentirse. Esto va en clave de la exploración del sí mismo y o del tema de interés. Aquí viene entonces la aplicación de esa revaloración. Nos permite también una dimensión del vivirse o del vivirnos en términos de esa interacción de sí mismo con su tema de interés. Y esto está en clave de resignificación. Y finalmente, esto nos posibilita una ruta para la expresión, para expresarse, para expresarnos. Y esto es la producción y la comunicación de ese sí mismo con el tema de interés y con el contexto de acción al que vamos a intervenir. Entonces, esta es una ruta para la recreación. Esa recreación hace que nos sintamos elementos del sistema y sistema completo. El reto de esta ruta es un reto creativo y es un reto estratégico. Es un reto que para una pregunta de investigación tradicional que vienen en clave de fenómeno, de tiempo, de espacio y de población, nosotros podemos incluso subvertir esa forma de preguntar y ya no solo preguntar de manera convergente, sino preguntar de manera divergente o también preguntando de manera convergente, dar una respuesta divergente. Entonces, una respuesta divergente está en esta secuencia, una respuesta en 3 dimensiones. La primera es desde la sensibilidad y ahí aparece un sujeto sensible. La segunda respuesta se pudiera dar desde el acontecimiento, desde el fenómeno, y ahí aparecen los conceptos, los
contextos y las marcas. Y la tercera respuesta se daría en clave de multiposibilidad, es decir, del ejercicio disruptivo, del ejercicio transgresor, del ejercicio divergente. Entonces, en esa dimensión, uno puede pasar de una forma de aplicar la investigación monocromática, monodisciplinaria, a una forma policromática, interdisciplinaria y, es más, transdisciplinaria. Este camino lo lleva a uno a vivir en primera persona este sufijo inter, entre dos, un entrecuerpo. Entonces, un entre es una relación. Y aquí, entonces, estamos en esta experiencia de intersubjetividad, de interculturalidad, interdisciplinariedad. Es decir, esa investigación-creación, esa innovación, ese desarrollo lo hacemos desde la expresión discursiva, desde esa expresión que no solamente es oral, sino que también es texto, desde la expresión gráfica, ilustrada, desde la expresión material, objetual, es decir, producir objetos, y desde la expresión performática, hacer happenings, hacer performance, hacer eventos de interacción donde haya acontecimiento en clave de estesis. Entonces, para vivir esta manera de investigación-creación, es preciso entonces que recordemos qué es la originalidad. Esa originalidad entendida como la propia experiencia, como ser lo que se es. Y ahí, en ese lugar donde uno es, quién es, entonces desde ahí puede mostrar su saber hacer como una apuesta diferenciadora. Tenemos entonces ahí tres esferas. La primera, que es la de la creatividad, la segunda es la de la estrategia y la tercera es la de la innovación. Aquí la creatividad se nos muestra como esa potencia esa potencia sui generis, y permite la creación y la comunicación. Para ella, entonces, vemos que es un ejercicio de sensibilidad personal combinada con el rigor profesional. Ahora, para mirar la dimensión de la estrategia, vemos que esto es una apertura en términos de producción, en términos de intervención y en términos de proyección. Ahora, mirando la esfera de la innovación, entonces se le apuesta a un conocimiento sistémico, holístico, a un desarrollo sostenible y a una transformación social. Es una posibilidad, esta ruta de investigación, creación, es una posibilidad de vivir ese prefijo re, que significa volver, volver sobre algo. Aquí sería recordar, y recordar significa volver, cordare, corazón, es decir, volver a pasar por el corazón, es volver al origen, y ese origen no solo como fundamento, sino también como resultado. Aquí entonces viene una línea de acción que se desplaza en espiral y que tiene que ver con la creatividad, la concienciación y la comunicación humanas. Hasta aquí entonces hemos abordado hoy generalidades de la investigación en términos cuantitativos y también de la investigación en términos de investigación-creación. Entonces, aquí nos queda la tarea de mirar cómo nosotros podemos ir haciendo aplicación de la investigación-creación en nuestros contextos de acción como una manera innovadora de abordar esos fenómenos. Bueno, entonces los esperamos en la próxima sesión de cultura, creatividad y sensibilidad.